¿Cómo están, hermanos y hermanas, en estos momentos? ¿Desanimados o con buen ánimo? Dios no se ha olvidado de nosotros. Él nos cuida y bendice cada día. Recuerden que estamos estudiando el libro de Santiago y estamos en el capítulo 1. Ahora estudiaremos los versículos 19 al 27. Pueden acompañarme ustedes también en esta lectura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Existen muchas personas en este mundo que son engañados por falsos maestros, pero también hay de aquellos que se engañan a sí mismos al pensar que son salvos cuando en realidad no lo son. Jesús dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Muchos están viviendo, según este versículo, engañados. Y son engañados a sí mismos, porque están pensando que son salvos cuando en realidad todavía están perdidos. De igual manera, hay creyentes que se engañan a sí mismos con respecto a su andar cristiano, porque piensan que son muy espirituales, porque hacen ciertas cosas como ir a la iglesia, cantar, orar, dar sus ofrendas, sus diezmos. Y estas cosas hacen que ellos piensen que son muy espirituales, cuando en realidad no lo son. La verdadera espiritualidad resulta de la correcta relación que debe tener el creyente con Dios a través de su palabra. Es decir, que no hay espiritualidad sin la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿quieres ser un creyente espiritual? Entonces, tienes que hacer 3 cosas, según nos enseña Santiago. La primera
cosa que tiene que hacer el creyente está en los versículos 19 al versículo 21. Y vamos a dar lectura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago llama a la palabra de Dios la palabra implantada, según el versículo 21, tomando como ejemplo la parábola del sembrador que Jesús enseñó allí en Mateo capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 9. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. En esta parábola Jesús compara la palabra de Dios con la semilla y el corazón humano con la tierra. Jesús mencionó en esta parábola 4 clases de corazones. La primera es el corazón duro. Es aquel que ni entendió ni recibió la palabra y consecuentemente no llevó ningún fruto. El segundo es el corazón superficial. Es aquel que se llenó de emoción al escuchar la palabra de Dios, pero no tenía profundidad y tampoco llevó fruto. El tercer corazón es el corazón ahogado. Es aquel que oye la palabra de Dios, pero no se arrepiente y deja que el pecado ahogue la palabra de Dios que escuchó. El cuarto es el corazón fructífero. Es aquel que recibió la palabra de Dios y dejó que se arraigara en él y produjo una buena cosecha. Ahora pregunto, ¿cómo podemos nosotros saber que una persona es salva? Según las enseñanzas de Jesús a través de esta parábola, es a través del fruto. Si la semilla de la palabra de Dios ha de ser implantada en nuestros corazones, entonces debemos seguir las instrucciones que Santiago nos da en estos versículos. Lo primero que Santiago dice es que debemos ser pronto para oír la palabra de Dios, según el versículo 19. De la misma manera que el siervo está presto para oír la voz de su amo, o como una madre que está atento al más leve gemido de su bebé para levantarse, para ver cómo está, o como un soldado que está atento a la voz de su superior. Así el creyente debe estar listo para oír
lo que Dios quiere enseñarle a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, debe ser tardo para hablar. Todos tenemos 2 oídos y una sola boca, lo que debe hacernos recordar que debemos escuchar más y hablar menos. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: el que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. El versículo o el capítulo 17, versículo 27 dice del mismo Proverbios: es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. En tercer lugar, Santiago dice que debemos ser tardos para enojarnos. No debemos airarnos o enojarnos contra Dios, su palabra o contra nuestro prójimo. Proverbios 14:29 dice: ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. En cuarto lugar, debemos estar listos para ser cultivados. Santiago, al escribir esto, pensó que el corazón humano era como un jardín. Si se deja solo, la tierra va a producir solo hierbas. Por eso él nos insta a arrancar las hierbas y a preparar la tierra para que pueda ser implantada, sembrada la palabra de Dios en nuestros corazones. La frase abundancia de malicia encierra la idea de un jardín lleno de hierbas que no puede ser controlado. Hay abundancia de mala hierba. Es inútil recibir la palabra de Dios en estas condiciones si no tenemos el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo preparar el suelo de nuestro corazón? En 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Es decir, lo primero que tenemos que hacer como creyentes es confesar nuestros pecados a Dios, porque de una u otra manera siempre estamos cometiendo pecados. Somos pecadores. En segundo lugar, debemos meditar en la gracia de Dios, en el amor de Dios, y pedir a Dios que quite toda dureza de nuestro corazón. En tercer lugar, tenemos que aprender a mantener una actitud de mansedumbre, es decir, de humildad, según el versículo 21. Cuando se recibe la palabra de Dios con una actitud de humildad, se la acepta, no se la discute y se recibe como lo que es la palabra de Dios. El versículo 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace. Muchos creyentes tienen el concepto erróneo de que escuchar un buen sermón, una buena enseñanza, un buen estudio bíblico o una buena alabanza los hará crecer y obtener la bendición de Dios. Sin embargo, no es escuchar solamente lo que trae la bendición, sino el hacer es lo que trae bendición sobre nuestras vidas. Hoy hay muchas personas, muchos hermanos que están utilizando los diferentes medios sociales para compartir, para enseñar la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos y hermanas en todo el mundo que las están escuchando. Esto es bueno, esto es precioso, pero no es suficiente. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo y menciona algunas equivocaciones que los creyentes hacen cuando se acercan a la palabra de Dios. La primera equivocación, dice Santiago, que muchos creyentes solo echan un vistazo a la palabra de Dios. No se examinan cuidadosamente al leer la palabra de Dios. Una lectura superficial de la palabra no puede revelarnos nuestras necesidades, no puede enraizarse en el corazón de un creyente que solo lee superficialmente la palabra de Dios, porque no tiene tiempo. La segunda equivocación de los creyentes o de algunos creyentes es que se olvidan de lo que ven en el espejo de la palabra de Dios. Si se fijaran atentamente en lo profundo de sus corazones, nunca olvidarían lo que ven. Es importante por eso la memorización de la palabra de Dios. La tercera equivocación es que muchos cristianos desobedecen lo que ordena la palabra de Dios. Lo que trae la bendición en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, es la obediencia a la palabra. Hay quienes piensan que escuchar es lo mismo que hacer, y no es verdad, no es cierto. Si hemos de usar con provecho la palabra de Dios, debemos fijarnos en él minuciosamente, es decir, debemos examinarla, debemos escudriñarla, debemos escarbar la palabra de Dios. Un mero vistazo no es suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Este acto requiere de tiempo, de cuidado y de entrega sincera. 5 minutos diarios a solas con Dios no es suficiente para un examen espiritual profundo. Sabemos nosotros que los exámenes que se dan para el ingreso a una universidad son 2 horas. Ahora pregunto, ¿por qué Santiago llama a la palabra de Dios la perfecta ley de la libertad? Ahí en el versículo 25. La respuesta es que si se obedece,
Dios nos liberta. El Salmo 119, versículo 45 dice: así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos. Juan 8, 31 al 32 dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, veamos la tercera cosa que Santiago enseña para ser un verdadero creyente espiritual. Dice el versículo 26 al 27 de este libro de Santiago capítulo 1: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La tercera cosa que debe hacer el creyente es la de proclamar la palabra de Dios. La palabra religión también se traduce como culto en otras partes del Nuevo Testamento, y quiere decir un acto exterior, un culto a un Dios. Esta palabra se usa solo 5 veces en el Nuevo Testamento: Colosenses, en Santiago, en Romanos, en Hebreo. La religión pura consiste en la práctica de la palabra de Dios y en anunciarla, en proclamarla a otras personas que no la conocen, que no conocen a Cristo como el Señor y Salvador, por medio del habla. Debemos proclamar el Evangelio, como dice Mateo 28, 19 al 20: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como creyentes, delante de Dios, y es la de proclamar la palabra de Dios. Es la de proclamar el Evangelio a cada criatura y de enseñar la palabra de Dios para edificar vidas para la gloria de Dios. Tenemos que seguir anunciando la palabra. Tenemos que seguir enseñando a tantas personas que necesitan escuchar, que necesitan conocer, que necesitan aprender respecto a Dios y a su voluntad. No nos cansemos. Sigamos, en primer lugar, recibiéndola, practicándola y proclamándola. Dios lo bendiga.